programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos... Amén. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes y dar gracias, cierto, por todo lo que está haciendo el Señor. Y también excusándome porque no estuve el día de ayer, cierto, el día sábado, por problemas más que nada internos, no va a dar explicación, pero pidiendo las disculpas que corresponden. Amén. Y bueno, hoy día este es el día que hizo el Señor para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a gozarnos en la palabra, vamos a edificarnos en ella, que nos hace bien a nuestro espíritu, a nuestra alma. Gracias también por todos los hermanos que siempre están compartiendo esta palabra, están poniendo un like o si no están pidiendo oración por peticiones personales de cada uno de ellos. Amén. Vamos a ir a la palabra. La palabra se encuentra, bendito sea el Señor, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 30-31. La leemos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice, se calmó el viento. Amén. Hermano, cuando hay tempestades, muchas personas dudan de los problemas que puedan estar llevando en su vida. Pero la verdad, amados, que nosotros creemos en nuestro Señor, en nuestro Salvador, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay cosas que realmente están más allá de nuestras propias fuerzas. El tema de esta noche se llama ¿qué hacer cuando la fe vacila? Porque muchas veces esa fe vacila en un momento determinado. No es porque Dios no haya dejado, no es así. Dios siempre está, su presencia siempre está, su palabra siempre está. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es tener fe en nuestro Señor, es tener fe en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia, que es Jesucristo. Amén. Hay muchas personas que creen, ¿cierto? Que creen una esperanza en su persona, en su existencia, creen en muchos dioses o dioses pequeños. Pero muchas veces estos son principios religiosos, de normas de comportamiento social o individual determinadas de alguna persona. Hay muchas personas que van a ser mandas, ¿cierto? Porque creen en eso. Esa es su creencia, Pero lo esencial de la vida es que nosotros tenemos que creer en Jesucristo, en Jesús, el Mesías eterno. Es el que nos da, ¿cierto?, esa paz, esa tranquilidad a nuestras vidas. Por eso damos gracias al Señor, porque Él siempre a nosotros nos está ayudando. Pero a veces nuestras buenas intenciones, algunas veces decae nuestra fe, decae la fe. Como le dije anteriormente, no significa necesariamente que hemos fallado. Dice que cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo, buscó su presencia, buscó su espíritu. Pero la única persona que puede a nosotros ayudarnos es Jesucristo, la palabra del Señor. Aunque nosotros no podamos ver, ¿cierto?, a Jesucristo físicamente, pero Él está. Él está, su palabra está con nosotros, cada uno de nosotros tenemos una Biblia quizás en nuestras casas, pero tenemos que buscar a Dios de muchas formas tenemos para buscar a Dios. Entonces nosotros vemos que la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo, cuando vio a Jesucristo que andaba sobre las aguas para ir a Jesús, buscó al Señor y quiso hacer lo mismo que Él lo hizo. Empezó a andar en las aguas, empezó a andar andar en la fe, caminar en la fe en Jesucristo. Pero hubo un momento determinado que Él dejó de mirar a Jesús, dejó de mirar, y ahí es cuando comenzó el problema de Pedro. Comenzó a hundirse, porque había muchas olas gigantes. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas que nos rodean, ¿cierto? Muchas veces dudamos de la presencia o de la capacidad de Cristo para ayudarnos. Debemos recordar que es el único que en realidad a nosotros puede ayudarnos. Es el único. La fe de Pedro fluctuó cuando se dio cuenta
de lo que estaba haciendo, No tenía su vista puesta en Jesucristo. Dejó de mirar a Cristo. Dejó de mirar al consumador de la fe, que es Jesucristo. Lo dejó de mirar. Quizás nosotros, hermanos, no vamos a caminar sobre las aguas, pero caminamos muchas veces a través de situaciones adversas, que muchas veces decae nuestra fe. Muchas veces pensamos, ¿estará el Señor con nosotros? Cuando nos concentramos muchas veces en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan. Muchas veces hay enfermedades, ¿cierto?, que se levantan en las circunstancias en una persona. Pero es ahí cuando nosotros demostramos la fe que tenemos en Jesucristo. Buscamos la ayuda de Dios. Es ahí cuando en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando Jesús le dice a Pablo, bástate de mi gracia. Porque la verdad es que nosotros tenemos que valernos de la gracia de Jesucristo. No podemos estarnos concentrando en los momentos circunstanciales que quizás estamos viviendo. Porque ahí nosotros, amados, vamos a terminar desesperados, hundiéndonos. Debemos mantener la fe y la confianza en nuestro Señor en medio de las tormentas, mantener los ojos en el consumador de la fe, que es Cristo, y no en nuestra incapacidad. La conclusión, amado, de todo el asunto es que esto es la voluntad de Dios. Cuando vienen circunstancias, muchas veces pensamos que Dios nos ha dejado. Pensamos que Dios no está. Pensamos y nuestra fe empieza a vacilar por el problema circunstancial muchas veces que estamos viviendo. Pero Dios tiene un propósito. Sea bueno, sea malo, lo que esté sucediendo en la vida de cada uno de nosotros es la voluntad de Dios. Por eso que Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les reabundan a bien, todas las cosas. No solamente lo bueno, sino también lo malo. Y cuando hay algo malo, Dios lo hace algo bueno. Entonces, cuando nosotros hacemos las oraciones diarias, podemos nosotros tener fuerzas para sostenernos bajo de nuestro problema cotidiano. Muchas veces olvidamos orar. Quizás eso sea que nuestras fuerzas se van debilitando, que nuestra fe se va debilitando. No nos armamos, ¿cierto?, con la armadura de Dios. Debemos nosotros armarnos de la armadura de Dios, espiritual en nuestra vida. Armarnos contra las tentaciones y no dejarnos que ninguna de cosas nos pueda conmover, sino que tener la justicia de Dios en nuestra vida, la justicia, la salvación, ¿cierto? Y eso nos hace llenarnos de la paz y la tranquilidad en nuestras vidas. Y también, amado, tener la verdad que es la palabra de Dios y mantener la fe en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mantenemos ahí esa confianza a través de la palabra de Dios. Entonces la Biblia a nosotros nos enseña, bienaventurados los que toman al Señor como su Dios. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. En las preocupaciones, Él siempre está ahí. Cuando nosotros nos empezamos a preocupar por un problema
por una aflicción o cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida, eso daña nuestra salud, nos daña, eso nos angustia, consume nuestros pensamientos. Por eso Jesús decía, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, porque Él siempre está preocupado de nosotros. Muchas veces los afanes de esta vida a veces afectan negativamente la forma en que muchas veces tratamos a otros. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados en lo que estamos haciendo en esta vida que nos despreocupamos de los demás. Nos despreocupamos. Por eso Jesús dijo, no afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Porque Él se preocupa del alimento y el cuerpo para el vestido. Entonces, cuando estamos pensando, ¿cierto?, en los afanes de esta vida, muchas veces eso va a reducir nuestra capacidad de confiar en Dios, de confiar en el Señor. Hay una diferencia entre angustia y preocupación. La angustia inmoviliza. La angustia paraliza. Pero la preocupación nos mueve a la acción. Nos mueve. Por eso las palabras tienen que aplicarse. Muchas veces cuando nuestra fe está vacilando, tenemos que movernos a través de la Escritura, a través de la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En medio de las preocupaciones, ahí es cuando nosotros buscamos a nuestro Señor, buscamos el reino de justicia, buscamos a Dios, buscamos su ayuda en primer lugar, antes que nuestras preocupaciones. Porque con las preocupaciones saturamos nuestros pensamientos, vamos a saturarlo. Entonces nosotros tenemos que tomar el carácter y el modelo de Cristo, servirle y obedecerle en todo. ¿Qué es lo más importante para usted? Objetos, metas, deseos, que muchas veces están compitiendo en cuanto a la prioridad. ¿Por qué? Porque están más afanados de esas cosas. Entonces, cualquier cosa de esto, amado, puede sacar a Dios del primer lugar. Él está en el primer lugar. Él dijo, el que ama padre y madre, hermanos, ¿cierto?, y hermanas, no es digno de mí. Él no está diciendo que nosotros tenemos que dejar a nuestra familia, sino que poner al Señor en primer lugar. Ponerlo en primer lugar. Para que Él nos dé esa fuerza. Entonces, tiene que ser la prioridad. Dar la prioridad en todos los aspectos de nuestra vida. En medio de las preocupaciones, ahí está el reino de justicia. Ahí está Dios. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Vivamos este día. Vivamos este día. Este día lo vivimos intensamente, como si fuera el último día. Lo vivimos. Porque debemos dar gracias a Dios por ya el hecho de gloria a Dios, de estar con vida, de respirar. Eso ya es una bendición de parte de Dios. Es una bendición. Porque el día de mañana, dijo el Señor, trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Si nosotros planeamos el día de mañana, es tiempo invertido. Pero si nos afanamos, es tiempo perdido. Y es dificultoso muchas veces notar la diferencia entre algo el día de mañana de ser planeado o el afán. Planear, cuando uno planea el día de mañana, está pensando en metas, en pasos, en fechas, confiando en el que el Señor me llevará a esas metas, a esos propósitos en mi vida. Es una meta.
Pero cuando nosotros no hacemos planes, eso es un afán. Hacer las cosas rutinariamente. Cuando nosotros planeamos y nos ponemos en la dirección de Dios, esto se hace bien. Y el afán disminuye. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor, confiamos en Jesucristo. Si nos afanamos, muchas veces empezamos a ser asaltados por el temor. Y cuando viene el temor, es difícil confiar en Dios. Es difícil. No permitir, hermano, que el afán de mañana afecte sus relaciones con Dios. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Él le dio también al pueblo de Israel cuando él salió de Egipto, ¿cierto? Salió a medio del desierto para llevarlo a una tierra prometida y le dio diversas leyes para que ellos pudieran confiar en Él. Eso es lo que dijo Jesucristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso viene de Levítico 19:18, esa palabra que dijo Jesucristo cuando le preguntaban cuál es el mayor mandamiento. Amar al prójimo, porque eso es lo que quiere Dios. Hoy día vemos cómo el mal ha aumentado. Vemos la violencia como se está dando. Y en todos los ámbitos nosotros estamos viendo la violencia. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos postreros. Estamos en los tiempos postreros. Estamos en el tiempo de la apostasía también. Por eso, hermanos, debemos confiar más aún ahora, en estos tiempos, confiar más en el Señor. Habían dichos de los sabios en Proverbios 24, 28, 29. Dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas: como hizo, así le haré, y daré el pago al hombre según su obra. Y esta es una versión al revés de la regla de oro. De amar al prójimo, esto es una cosa al revés, ¿cierto?, de lo que hace el hombre. Cuando Jesús siempre nos enseñaba, nos enseña a través de la Escritura que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Bendito sea Dios. Amar a nuestros enemigos. Entonces, la venganza es la forma de actuar del mundo, pero no es de la de Dios. No. La venganza de Dios es más eficaz que nuestra propia venganza si alguien nos hace daño. Pero es la más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque muchos están en la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hizo me la paga. Pero Dios, cuando dice la palabra: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces Pablo también citó este proverbio. Pablo también lo hizo. Y eso es como algo, es una responsabilidad personal, es un sacrificio vivo. Cuando yo tengo un sacrificio vivo con el Señor, estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso le decía anteriormente que nosotros en estos días vemos constantes pleitos, incesantes demandas en busca de derechos legales. ¿Por qué? Porque no está ese sacrificio que Dios quiere de nosotros. Este mandato de dar, ¿cierto?, a tu enemigo, si tuviere hambre, darle de comer, es como algo casi imposible de aceptar. ¿Cómo yo le voy a estar dando a alguien
que me ha hecho daño darle de comer y darle de beber. Pero el Señor es claro en decir las cosas. Cuando alguna persona, amado, nos ofende profundamente, en lugar de reaccionar como merece, Pablo dice que hay que ser amistoso. Pablo dice que debemos perdonar a nuestros enemigos. Si perdonamos, nosotros podemos romper un ciclo de represalia y guiar a una mutua reconciliación. Por eso es que nosotros tenemos que estar reconciliados con todos, porque el primer ministerio que Dios nos da es el ministerio de la reconciliación. Reconciliarnos, reconciliar los unos con los otros. Y nosotros también nos lleva a esa capacidad, si estamos reconciliados, poder reconciliar al hombre con Dios. Por eso Pablo decía que si la persona no acepta esta reconciliación, vamos a hacer que el enemigo se avergüence y cambie de conducta. Porque dice, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aunque el enemigo nunca se arrepienta, tenemos que perdonarle y nos sentiremos libres del gran peso de amargura. Por eso la Biblia a nosotros muchas veces nos enseña que tenemos que perdonar. Cuando Pedro le preguntaba al Señor, le decía, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7 veces? No, le dijo 70 veces 7. O sea, siempre tenemos que estar perdonando. Y eso muchas veces se considera difícil. Se considera difícil que la persona que lo hirió le pida perdón. Pero si la persona no quiere responder, ¿cierto? Nosotros tenemos que procurar hacer acciones, accionar. Una acción bondadosa hacia ellos. Y si es posible decirle que quiere mejorar sus relaciones o brindarle una ayuda. Muchas veces el regalo muchas veces abre una brecha para la reconciliación. El regalo. Nosotros debemos descubrir, amados, que las buenas acciones, eso conduce a un sentimiento sincero, de sinceridad. Ser sincero. El amor tiene que ser sincero. El amor tiene que ser sin fingimiento, como lo que dice Pablo. Porque muchas veces, amados, nosotros hemos aprendido a fingir que amamos a los demás. Evitando herir los sentimientos, muchas veces aparentamos interés en los demás. Muchas veces también podemos fingir que nos llenamos de compasión cuando oímos las necesidades de otros. Pero Dios, ¿quién nos llama a sentir el verdadero amor que va más allá de las emociones, va más allá de la conducta superficial? Es un amor sin fingimiento, como dice la palabra de Dios. Porque hay amores que son fingidos. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 10, dice, amados los unos a los otros, amados los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriendo los unos con los otros. Entonces, hay honras que son motivaciones ocultas para sacar provecho. Porque muchas veces son amores fingidos.
Cuando se honra al jefe, ¿cierto? A fin de que éste lo recompense. Es un amor, ¿cierto? Fingido, porque está buscando algo detrás de eso. No hay un amor real. Cuando los jefes le dicen a sus empleados para que trabajen más, ¿cierto? Y que los van a recompensar, también detrás de eso hay un fingimiento. Porque no hay un amor real. Porque muchas veces nuestros empleados, nuestros jefes quieren que las personas que están trabajando trabajen más, pero para hacerlos ricos, por nuestra causa, ellos sean ricos, sean poderosos. Utilizan su poder. Entonces, como cristianos, amados, como cristianos, honramos a las personas porque fueron creadas a la imagen de Dios. Honramos a las personas porque todos hemos sido creados por Dios. La palabra dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Todos estaban en pecado, en delito de pecado. Por lo tanto, entramos hasta esta gracia a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y nos llama hijos por la gracia de Jesucristo. Y estamos agradecidos nosotros por la contribución que hace cada hermano para la edificación del cuerpo de Cristo. Honramos, ¿cierto?, los ministerios. Entonces, ese es el amor de Dios, un amor sin fingimiento. Por lo tanto, tenemos que poner al otro también en primer lugar. Ese amor que Dios nos entrega, también ponerlo en el otro, ¿cierto? En nuestro prójimo. Por eso Pablo decía, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa esto de ascua de fuego sobre su cabeza? Significa que era una tradición egipcia que llevar un recipiente de carbón encendido sobre su cabeza en señal de arrepentimiento público. Tenían que llevar un brasero encendido en su cabeza. Esto demostraba que estaba arrepentido. Había un arrepentimiento. Entonces Pablo lo que dice, esta ascua de fuego que amontonará su cabeza, es que nosotros debemos tratar a nuestros enemigos con amabilidad. Arrepentirnos. Si no esa persona no se arrepiente. Si no se arrepiente, va a avergonzarse si no se vuelve de su pecado. Porque esa persona estaría ya en pecado. Sabemos que nosotros todos nos podemos enojar. Pero el enojo tenemos que hacerlo en algo productivo, como lo hizo Jesucristo cuando sanó la mano de esa persona. Entonces, amado, la mejor manera de eliminar a un enemigo es convertirlo en amigo. Es convertirlo en amigo. ¿Cómo podemos amar a estas personas? Orando por esas personas, orando por, el Señor dice en su palabra, orar por los que se ultrajan y os persiguen. Tenemos que estar orando para que eso salga muchas veces de nuestro corazón. Y Jesús nos anima a orar por los que nos dañan, estar orando por ellos, a devolver bien por mal. Si usted le dice a esa persona, he estado orando por usted, entonces esa persona se va a avergonzar porque va a decir, ¿cómo esta persona va a estar orando por mí si yo le he hecho daño? Devolverle bien por mal. Entonces ahí es cuando nosotros reconocemos a Dios
Él salda toda cuenta. Él salda toda cuenta si nosotros estamos confiando en Él como nuestro juez. Poniendo la mejilla al que hiere. Poner la mejilla. Ser colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre al que es humillado. Jesús contradice las leyes del Antiguo Testamento, pero también es digno de un cuidadoso análisis. Analizar. Es muy fácil pasar por alto la gran misericordia con que se escribieron las leyes del Antiguo Testamento. El sistema de justicia con misericordia que Dios creó se distorsionó con el paso de los años y se convirtió en justificación para la venganza. Para la venganza. Y lo que Jesús atacó fue la mala aplicación de la ley. La mala aplicación de la ley. Por eso, amado, hay consuelo. Hay consuelo para nuestra vida cuando hay tempestades. Hay consuelo. Cuando hay tempestades, ¿cierto? Se corre un riesgo de peligro. Hay un peligro. Pero también debemos confiar en Jesucristo y orar. Cuando hubo la tempestad, Jesús le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Tenemos que tener nuestra fe en el Señor, porque sabemos que el Señor es el que reprende los vientos y el mar. Ya es ahí cuando viene la calma, es ahí cuando viene gran bonanza en nuestra vida, cuando empezamos a confiar en el Señor, cuando empezamos a orar en el Señor. ¿Quiénes están pasando, amado, en el océano de este mundo con Cristo? Deben esperar tormentas, vendrán tormentas, vienen tormentas. Pero es ahí donde el Señor pone la calma a nuestra vida. Muchas veces vacilamos porque creemos que el Señor no está. Vacilamos en nuestra fe. Vacilamos. Porque en medio de esa tormenta dice la palabra del Señor que Jesús dormía. Estaba durmiendo porque era su naturaleza humana, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Estaba fatigado, se durmió en ese momento para probar la fe de sus discípulos. Pero ellos fueron a su maestro en su temor. Así es el alma, así es nuestra alma, ¿cierto? Cuando hay temor, hacemos lo que hicieron los discípulos: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Es ahí cuando nosotros tenemos que recurrir al Señor. Bástate de mi gracia, dice el Señor. Bástate de mi gracia. Muchas veces pensamos que el Señor está dormido a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esto muchas veces nos lleva al borde de la desesperación. Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, se clama por una palabra de su boca. Decirle al Señor, y no te quedes callado. Cuando tienes problemas, no te quedes callado. Dile al Señor. Los discípulos, a pesar de que habían sido testigos de muchos milagros, se llenaron de pánico en una tormenta. Como navegantes experimentados, estaban conscientes del peligro que existía.
Lo que no sabían era que Cristo podía dominar las fuerzas de la naturaleza, porque Él es el Dios. Él es, aleluya, es la sustancia de Yahweh. Es Cristo mismo, es Yahshua Hamashiach, es la sustancia de Dios. Él es el que puede dominar las fuerzas de la naturaleza. Hay siempre una dimensión de nuestra vida en la que sentimos que Dios no puede obrar. Y decimos muchas veces, no, Él no va a obrar en mi vida. Pero cuando nosotros comprendemos realmente quién es Él, entendemos que Él calma las tormentas de la naturaleza, las tormentas del corazón atribulado. El poder de Jesús que calmó esta tormenta puede también calmar las tormentas que braman en nuestra vida. Y Él está dispuesto siempre a ayudarnos si nosotros se lo pedimos. Por eso Jesús siempre hablaba en contra de las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas, hermano, es la que muchas veces te llevan a vacilar en la fe. Hablaba de la levadura del pan, que era la doctrina de los fariseos y los saduceos. Esta levadura es la que hace crecer la masa del pan. Entonces, con una pequeña cantidad de levadura, entonces la masa crecía. Jesús usó esto de la levadura como ejemplo, que una pequeña cantidad de maldad puede afectar a una multitud. Por eso la palabra a nosotros nos enseña que los dichos de mi boca sean agradables a Él. Que yo hable conforme a la palabra del Señor, que mis dichos, porque muchas veces una pequeña maldad puede echar a perder. Las enseñanzas muchas veces erróneas de estos fariseos y saduceos desviaban a las personas. ¿Cómo puede esta falsa, insignificante o pequeña maldad puede afectar a alguien? Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo. ¿Por qué? Porque empieza a vacilar muchas veces nuestra fe. Empieza a vacilar. Por eso, amados, que nosotros tenemos que tener confianza en la palabra de Dios, en la doctrina de la iglesia, que es Jesucristo nuestro Señor. Y hay tres verdades teológicas que son la fe, la esperanza y el amor. Tenemos que tener fe en Jesucristo. Así que en esta noche yo te invito a que Dios pueda aumentar tu fe, aumentar. Dile al Señor, auméntame en fe, aumenta mi fe. Si estás vacilando en lo que tú crees, si estás empezando a hundirte como Pedro, porque no siguió mirando a Jesús, sino que miró las olas gigantes que se levantaban alrededor. Entonces mira a Jesús, mira al Señor, aunque no lo veamos, su presencia está acá. Su presencia, su espíritu nos da fuerza a nuestra vida. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu.
Señor, en esta hora te doy gracias por la vida, por la salud, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por sanar las enfermedades. Gracias, Señor, sanar mi fe. Jesús, gracias, Señor, porque podemos experimentar tu fuerza a través de tu palabra, de tu poder, Jesús. Señor, en esta hora, yo te pido, Señor, por aquellos que están clamando, Señor, a tu presencia, aquellos que están en problemas, aquellos que están en tormentas de la vida. Jesús, sabemos que tú puedes calmar esas tormentas. Pone calma, Señor, y paz en cada uno de ellos. Aquellos, Señor, que han pasado sufrimiento de enfermedades por muchos años, tal vez de sus hijos, Señor. Tócale, Jesús, que viene una respuesta de parte de ti para ellos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que están clamando por tu misericordia. Señor, tócale, Jesús. Inscríbelos en el libro de la vida, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Aleluya. Bien, hermano, damos gracias al Señor. Gracias por estar con nosotros y compartir. Pongo un like y nos estaremos viendo nuevamente, si Dios quiere, el día sábado a las 21 horas. Dios los bendiga grandemente y que esta semana sea de mucha bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.